Hola, buenos días hermanos. Pues vamos a empezar con el resumen de la escuela dominical, como todos los domingos. Y bueno, hoy si veis he cambiado el adreso, se llama así, porque estoy en casa de Andrea. Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, la semana pasada, si recordáis, nos quedamos en el momento en el que Alma iba a salir a predicar al pueblo, porque por el ejemplo de algunos miembros que no estaban actuando bien, por el mal ejemplo de esos miembros, se había perdido mucha gente. Y entonces, para tratar de recuperar a esa gente, él salió a predicar. Cuando salió a predicar, les contó que había tenido un testimonio, le contó su arrepentimiento, pero en ningún momento Alma contó la experiencia que había tenido de ver un ángel, cuando el ángel se le apareció a él y a los hijos de Mosías, que fue cuando cayeron desfallecidos. Y al darme cuenta que eso no pasó, yo me preguntaba, ¿y por qué? ¿Por qué no les contaría la experiencia del ángel, con la experiencia tan estupenda que fue? Y la realidad es porque en ese momento, cuando vieron al ángel, no es cuando Alma obtuvo su testimonio. Como él mismo le indica al pueblo de Zarahemla, que es donde estaba predicando, lo podemos leer en Alma 45-46, en el capítulo 5, vemos qué es lo que Alma les contó acerca de su conversión. Dice, ¿no suponéis que sé de estas cosas, refiriéndose al testimonio, a las cosas que él le estaba contando al pueblo? ¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí, os testifico que yo sé que estas cosas de que he hablado son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu. Y este es el espíritu de revelación que está en mí. Como he dicho antes, esto está en Alma 5, versículos 45 y 46. Pues igual que Alma oró y ayunó durante muchos días para poder tener ese testimonio, ese cambio en su corazón, pues tendríamos que hacer cada uno de nosotros si queremos tener esa misma experiencia. Alma, estando predicando al pueblo, le hizo una pregunta que tenemos en el versículo 14 de este mismo capítulo, y les dijo: y ahora os pregunto, hermanos míos de la Iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado ese potente cambio en vuestros corazones? Deberíamos de contestarnos cada uno de nosotros esas preguntas. ¿Habéis nacido espiritualmente de Dios? Acordad que la semana pasada vimos que el nacer espiritualmente de Dios es tener un cambio en el corazón, que es cambiar nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestra vida entera por seguir al Señor. Pues él preguntó, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Pues bien, para explicar un poco y hablar un poco de lo que significa ese potente cambio, en las ayudas adicionales que tenemos en la escuela dominical, pues pone que podríamos consultar un mensaje de Elder Rulline, se llama Elder Rendlum, se escribe, no sé cómo se pronunciará, pero fue un discurso que él dio en 2009, en la conferencia general de octubre, y hablaba ese discurso de cómo conservar ese potente cambio en el corazón. Y él hizo una metáfora o un símil de ese potente cambio espiritual en el corazón y una operación a corazón abierto, ¿vale? Él contó, él es cirujano, y él contó que cuando a un paciente se le realiza una operación a corazón abierto y se le pone otro corazón, pues el cuerpo lo que tiende es a reaccionar porque reconoce ese nuevo corazón como si fuera un cuerpo extraño, algo que no debería de estar ahí. Y entonces, para que no produzca rechazo y ese corazón se necroxe y el paciente pueda morir o haya que buscar otro corazón, pues el paciente tiene que tener una medicación de por vida, para que así pues no haya rechazo del corazón. ¿Qué pasa? Que conforme pasa el tiempo,
como los pacientes se suelen por regla general encontrar muy bien después de que pasa un tiempo de que han recibido esa operación, pues se descuidan. Bueno, vamos a dejar que nos acompañen las campanas, que está bonito. Después de haber sido operados y ha pasado un tiempo, como se encuentran bien, pues se descuidan con su tratamiento y dejan la medicación, porque como se encuentran bien, pues se la dejan, son descuidados. ¿Qué pasa? Que al dejarse esa medicación, pues empeoran e incluso pueden llegar a morir, porque esa medicación la tienen que llevar de por vida. Además de esa medicación que tienen que llevar de por vida, pues de vez en cuando tienen que hacerle también una biopsia para confirmar que está todo bien, que no se está produciendo ningún rechazo y que el paciente pues puede seguir con la misma medicación. Pero si en la biopsia detectan que está habiendo algún tipo de rechazo, lo que hacen es ajustar la medicación para que así no tenga el paciente ningún problema. Aunque una operación de este tipo es algo maravilloso, es un éxito de la medicina impresionante, dice Alma que hay algo, bueno, en este caso lo dice el de Rowland, hay algo que es mucho más maravilloso todavía que esta operación de un cambio de corazón, que es el cambio espiritual que se produce en el corazón de las personas. Y eso dice que es algo supremo, es algo que puede pasar, sobrepasa cualquier entendimiento. Ese cambio espiritual en el corazón se produce por medio de la expiación de Cristo y por medio de la obediencia. Por medio de la expiación de Cristo y de la obediencia nos sometemos a esa operación espiritual que se produce en nuestro corazón. Debido a nuestras transgresiones, este cambio espiritual que se produce en nosotros, debido a nuestras transgresiones, puede herir ese corazón espiritual nuevo que tenemos. A causa de las transgresiones nos olvidamos de la obediencia, nos vamos relajando, porque como estamos bien, no nos cae un rayo en la cabeza cada vez que cometemos una transgresión y no pasa nada en Sion, todo va bien, pues nos vamos descuidando y nuestra medicina espiritual dejamos de tomárnosla. Y entonces ese corazón espiritual parece que nosotros mismos lo estamos rechazando, como un corazón cuando le operan a uno de corazón abierto. Todos conocemos a personas que en algún momento han tenido ese gran cambio en el corazón, pero luego con el paso del tiempo, a pesar de que al principio entran arrollando, yo que conozco muchísimas personas así, que entran en la iglesia, que se comen el mundo, que están trabajando en todos los llamamientos, que quieren participar en todo, comparten el evangelio, pero poco a poco, como ya te encuentras tan bien espiritualmente, pues te relajas, si hoy no oro no pasó nada, si hoy no voy a la iglesia no pasa nada, y al final puedes enfermar. Por eso ese cambio en el corazón es un proceso que tienes que perseverar hasta el fin, es una medicación de por vida. Igual que cuando te operan del corazón, toda la vida tienes que tomarte un medicamento. Cuando recibimos este cambio en el corazón, cuando nos convertimos, después de habernos arrepentido, toda la vida tenemos que perseverar. Es una receta que nos han dado para toda la vida, perseverar hasta el fin. Pero no es fácil por lo que decía, porque a veces pues cometemos errores, cometemos transgresiones y están hiriendo continuamente nuestro nuevo corazón espiritual. Y eso pasa porque dejaron la medicación. El Elder Rowland cuenta que él mismo, él era cirujano, y dice que en un tiempo de su vida pues se habían mudado a vivir muy cerca del hospital donde él estaba estudiando. Y claro, él trabajaba muchísimo, incluso los domingos. Y lo que hacía es que cuando él salía a las 2, si le daba tiempo, pues casi siempre llegaba a su casa a tiempo para irse con la familia a la iglesia, el día de reposo. Pero hubo un domingo que él estaba cansadísimo, y pensó, bueno, pues si me retraso un poco en el trabajo, voy a llegar a mi casa más tarde de las 2, mi esposa se habrá ido con los niños, dice, y yo me podré quedar a descansar porque necesito dormir y estoy reventado. Y es lo que hizo, pues se retrasó un poquito más. Efectivamente, cuando llegó a su casa, su esposa ya se había marchado con sus hijos y él pudo dormir esa siesta. O por lo menos lo intentó, porque dice que no podía dormir porque él no era habitual en él, no era natural que él hiciera esas cosas. Y que enseguida se dio cuenta de por qué lo había hecho. Y es porque había dejado de hacer cosas sencillas, como orar, leer las escrituras, y eso habían hecho que él tomara esa mala decisión. Y enseguida se puso manos a la obra para corregir eso que había hecho, ¿no? El dejar de ir para poder descansar.
Cuando hacemos esas cosas, algo pasa. Tenemos que hacernos una biopsia espiritual para ver qué es lo que nos está pasando. Y es lo que él hizo, meditar a ver qué le pasaba. Pues bien, hay en los versículos de Alma, seguimos en el capítulo 5, los versículos del 26 al 30, hay una serie de preguntas que hace Alma, y es para hacernos nosotros. No basta con la medicación de perseverar hasta el fin, porque a lo mejor podemos estar fallando algo en nuestro corazón y no se detecta. Pues para detectarlo hay que hacerse una biopsia, y la biopsia se hace haciendo unas preguntas que están en Alma, capítulo 5, versículos del 26 al 30. Y las preguntas que hacen en este versículo son así. Dice: y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón, y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? Ese testimonio tan hermoso que os ha hecho tan felices, que ha hecho que el Espíritu de Dios se refleje en nuestra cara. ¿Podéis sentir eso ahora? Si no podemos, hay que ajustar la medicación. Pero hay dos preguntas. ¿Continuáis siendo humildes? Porque claro, él dice que si tuviéramos que presentarnos ante el Señor, si podríamos presentarnos o no. Y él dice, bueno, podríamos presentarnos, pero ¿en qué condiciones, no? ¿Podríamos mirar al Señor a la cara directamente? Entonces dice: he aquí, ¿os habéis despojado del orgullo? ¿Continuáis siendo suficientemente humildes? ¿Hay entre vosotros quien no esté despojado de la envidia? ¿Hay entre vosotros quien se burle de su hermano? ¿Sois obradores de iniquidad? Dice: venid a mí y participad del fruto del árbol de la vida. Sí, y comeréis y beberéis libremente del pan y de las aguas de la vida. Si no nos hemos despojado del orgullo, si no somos humildes, si nos burlamos de nuestro hermano, si lo humillamos y tuviéramos que presentarnos ante el Señor, pues no estaríamos en buenas condiciones. Estaríamos ya con el corazón casi podrido, con el nuevo corazón. Por eso es tan importante que nos hagamos estas preguntas a menudo y nos preguntamos si podemos sentir ahora esto, eso que necesitamos sentir para estar cerca del Señor. Bueno, hemos hablado de la medicación que se toma cuando a uno lo operan del corazón, de la biopsia, de cómo hacernos nosotros mismos esa biopsia espiritual, haciéndonos estas preguntas, pero estamos hablando mucho de la medicación y vamos a ver cuál es esa medicación que tenemos que tomar, ¿vale? Porque esa medicación, siempre que sintamos que no tenemos el espíritu todo lo que quisiéramos, hay que atajarlo de golpe, como hizo el Elder. Cuando él llega a su casa a dormir la siesta y se plantea: ¿cómo es que yo quería venir tarde para no ir a la iglesia? Algo me pasa. Pues cada vez que a nosotros nos pase algo de eso, tenemos que preguntarnos: ¿y algo me pasa? Y ponernos a hacernos una biopsia a ver qué es lo que nos pasa. La medicación, que además es una medicación que no tiene efectos secundarios para todas las edades, no es a partir de ninguna edad, y si tomas de más, si te pasas en la dosis, pues no pasa nada. Puedes pasarte en la dosis todo lo que quieras en esta medicación. Vale, pues una de las cosas de la medicación es que nos ha recetado el médico espiritual, es orar al menos de mañana y de noche, que es una de las cosas que se dio cuenta el de Roland que le estaba fallando y que por eso le había pasado eso. Leer las escrituras diariamente. Hacer todo lo posible para asistir a la iglesia. Hacer todo lo posible. Ayunar, prestar servicio, socorrer al que necesita ser socorrido, al que está pasando dificultades, no abandonar a los pobres. Si hacemos estas cosas, en pocas semanas nos encontraremos estupendamente bien. Nuestro nuevo corazón espiritual no habrá sido rechazado y si llegase el día de presentarnos ante el Señor, le podríamos mirar a la cara y con un corazón alegre, porque no nos sentiríamos tampoco que Él nos expulsa de su rebaño. En cambio, si nos sentimos de esta manera, tendremos el Espíritu con nosotros y el Señor nos contará entre su rebaño y Él será nuestro pastor. En Alma 7, en el versículo 15, dice al final del versículo: venid y no temáis. Es muy curioso esto, venid y no temáis. Y pensé, ¿cómo podemos hacer para no temer, para no sentir temor? Pues también hay una receta
que manda el médico para esto, y es desechar el pecado, estar dispuestos a arrepentirnos para poder perseverar hasta el fin con esta medicación y tener la vida eterna, concertar un convenio con Dios de que vamos a guardar sus mandamientos, un convenio con Dios, nosotros en nuestra casa orando con Él, concertar ese convenio, comprometernos con Él a que vamos a serle obedientes. Y si fallamos, que nos vamos a arrepentir inmediatamente. Y con todo esto, pues como decía, tendremos un corazón nuevo y seremos contados en el rebaño de Dios. Porque claro, si no somos las ovejas del rebaño de Dios, si Jesucristo no es nuestro pastor, ¿a qué pastor pertenecemos? Todos queremos pertenecer al rebaño de Jesucristo y que Él sea nuestro pastor. Vamos a olvidarnos del otro pastor y tomémonos la medicación. Bueno, pues hermanos, esta era la asignación de hoy. A mí me ha encantado porque me ha hecho meditar mucho sobre el cambio en el corazón y las cosas que tenemos que hacer para tener el Espíritu siempre con nosotros. Recordar, tomaros la medicación y preguntaros también a menudo ¿quién es mi pastor? ¿En qué rebaño estoy? Sé estas cosas y las comparto con todo mi corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Por medio de la expiación de Cristo y no sé qué pasa con las campanicas.